Hey, en esta clase vamos a mencionar 50 estrategias didácticas, técnicas en realidad, con la finalidad de que tus clases sean mejores, más dinámicas, ya que desde la didáctica el cómo coadyuvemos al proceso de enseñanza-aprendizaje es sumamente importante. De hecho, hablamos de eso en la anterior clase. Pero antes de empezar, valga aclarar que algunas de estas técnicas no son exclusivamente didácticas. De hecho, podemos utilizar muchas de estas estrategias para evaluar a nuestros estudiantes. La diferencia radica en la calificación, ¿o no? Al respecto tenemos el siguiente video sobre evaluación. Ok, ¿qué estrategias técnicas didácticas puede utilizar un docente para mejorar sus clases? Empecemos primero con lo más tradicional. Típicamente la técnica por defecto es la clase magistral. Sin embargo, esta puede mejorarse. Ya no estamos en épocas de que el docente vaya y solamente hable y llene el pizarrón con cosas y se vaya. No. El docente puede apoyarse en herramientas tecnológicas, pero debe utilizarlas de forma adecuada. Tampoco se trata simplemente de mostrar diapositivas. Hay que saber cómo hacer estas diapositivas. El uso excesivo de transiciones y efectos distrae, genera ruido visual. Por eso no recomiendo Prezi. Pero el típico PowerPoint sobresaturado, con mal contraste de colores y lleno de texto tampoco sirve. Tenemos una clase de hecho respecto a cómo hacer presentaciones. Pero de momento, aquí en esta clase te recomiendo manténlo simple. El centro eres tú como docente, no las diapositivas. Estas son de apoyo, sirven para ilustrar, aunque también puedes utilizar videos, audios y por supuesto la pizarra. De forma tal que tu clase magistral no sea puro bla bla. Respecto al material audiovisual, cerciórate antes que todo funcione en orden y correctamente, o al principio de la clase. Perder esos 10 minutos a la mitad de la clase solo porque el proyector no prende o algo, corta la concentración y el interés de tus estudiantes, los pierdes. Y si vas a llenar la pizarra con contenido, hazlo antes, redáctalo al principio de la sesión. Cosa tal que la exposición sea fluida. Y si no quieres adelantarles toda esta información a los estudiantes, o porque de repente la pizarra va a estar muy cargada al principio y no van a entender de dónde sale qué, pues entonces dibuja por lo menos los trazos, los conectores, las líneas y deja los espacios correspondientes para las palabras, generando un poco de intriga en tus estudiantes. Segunda estrategia, y ya con esto nos vamos distanciando poco a poco de lo tradicional, que tus estudiantes expongan. Pero, ¿cómo? A esta técnica se le llama grupos de expertos, que, ojo, puede trabajarse tanto por grupos como por equipos. La diferencia entre estos dos consiste básicamente en la asignación de roles, aunque lo vimos en mayor profundidad en la anterior clase. Básicamente, si este es el tema de la clase, lo que haces es distribuirlo en partes equitativas entre diferentes grupos de estudiantes. Cada grupo revisará el material que les proporciones, lecturas, videos, artículos, ensayos, fotografías y demás, que a su vez puede subdividirse entre los distintos integrantes del grupo. Dialogarán entre ellos, intercambiarán ideas y condensarán lo más importante. Esto se lo explicarán al resto del curso. No es necesario que usen diapositivas, pueden exponer, explicar de la forma que consideren óptima, pero deben retransmitir los elementos clave de su tema. Cada grupo hará esto y entre todos estaríamos aproximándonos hacia el tema completo como tal. Tercera estrategia, feria de ideas o museo. Naturalmente el docente le ha proporcionado a los estudiantes el material para su revisión, lecturas, videos, pero en este caso, a diferencia de la estrategia anterior, cada grupo plasmará sus ideas en una sola composición. Puede ser un afiche, una sola diapositiva, un póster, un cartel, un mapa conceptual, etc. Esta composición la dejarán expuesta en una estación del aula. Acto seguido, cada grupo rotará por todas las estaciones hasta terminar el recorrido, hasta haber visitado todo el museo. Se les debe dar un tiempo prudente, no es solamente pasar, de forma tal que el grupo se detenga a ver, a observar, a reflexionar y discutir entre estos miembros del grupo respecto al trabajo de sus compañeros. Terminado el recorrido, cada grupo podrá realizar preguntas a los autores de dicha obra. Estrategia número 4. La dinámica de tribus. Esta estrategia es similar a la de grupos de expertos. Sin embargo, una vez que se ha revisado el material, se han intercambiado ideas y se ha llegado a un consenso,
el jefe de la tribu se quedará en la estación de trabajo de su grupo y el resto de los integrantes se desplazará hacia otras tribus, cada quien yendo a un grupo diferente. En estas otras tribus, el jefe del lugar le contará a sus visitantes aquello sobre lo cual su grupo ha trabajado, lo que saben, sus reflexiones, y resolverá las dudas que estos visitantes pudieran tener. Luego, cada quien regresa a su tribu y contará al resto de sus compañeros lo aprendido en su viaje. Estrategia número 5. Los cuchicheos. Para esta estrategia es necesario obtener varias versiones de un mismo tema. Estas versiones, documentos, se distribuirán entre nuestros estudiantes, digamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Cada quien revisará su parte, lectura o video, y luego se colocarán en pares. Dialogarán en pareja en voz baja durante 5 minutos aproximadamente, para luego cambiar de pareja y cambiar de pareja hasta que les haya tocado conversar con una persona de cada versión del documento. De esta manera se revisan distintas perspectivas de un mismo tópico. Una estrategia similar, la número 6 de este video, es la llamada Peer Instruction, popularizada en Harvard durante los años 90. Requiere que le brindemos material a nuestros estudiantes para su revisión de forma anterior a la clase, o que utilicemos previamente alguna otra estrategia, como ser por ejemplo la clase magistral, ¿por qué no? Luego brindaremos un espacio y tiempo de nuestra clase para que los estudiantes intercambien ideas, promoviendo el diálogo y contribuyendo a la construcción de conocimiento colectivo. A todos nos ha pasado alguna vez que no le entendemos al docente y le preguntamos a un amigo o a un compañero cómo era esto, cómo se hacía esto otro, o de qué trataba este tema. El peer instruction se beneficia de esto. A veces el docente es muy técnico y uno de tus compañeros puede explicarte lo mismo en otras palabras. Entre estudiantes se entienden, y si un par no tiene la respuesta, pues le preguntas a otro compañero. De esto, personalmente, he derivado la técnica del organigrama, especialmente válido para semestres donde los chicos ya se conozcan de antes. Y es mejor aplicar esta técnica a inicio del semestre, al principio de clases. ¿En qué consiste? Se le pide a los estudiantes que pasen al frente y que coloquen su mano encima del hombro de alguien en quien confíen. Naturalmente, se formará una estructura. Lo ideal es que todos los estudiantes estén conectados, aunque lo más normal, lo natural, es que se formen 2 o 3 grupos. A partir de esta estructura surge nuestro organigrama, que en realidad es más un flujo comunicacional. Si tu compañero está confiando en ti y por alguna razón se falta a clases, es tu responsabilidad también como buen compañero avisarle qué hicimos, si hay tarea, qué actividades se desarrollaron, sácale foto a tus apuntes y mándaselas. Lo propio, si tú en clase no entiendes algo, puedes pedirle a esa persona que te explique. Pero ojo, la relación es recíproca. Si tú estás confiando en alguien, naturalmente deberás ayudarle cuando esta persona también lo necesite. Puede complejizarse el modelo poniendo una mano en un compañero y pues la otra en otra persona. Como séptima técnica tenemos al PIN, positivo, interesante, negativo, que consiste en dividir en estas categorías a un tema. Un caso, un artículo, un documental, una lectura, etc. Esta técnica puede aplicarse individual o grupalmente. Similar a la anterior es la técnica de la semaforización, de donde las categorías son rojo, amarillo y verde. Rojo para lo urgente, lo importante, lo negativo, lo que está mal, lo grave, lo fuerte. Amarillo para lo ambiguo, lo intermedio, lo que necesita una solución pero no es tan prioritario. Y lo verde para aquello que está ok. En este caso es importante generar contrastes. Como técnica nos ayuda a medir la opinión de nuestros estudiantes, su criterio, y aún incluso es una buena herramienta para medir prioridades. Nuestra estrategia número 9, los juegos de rol. Bien sea haciendo actuar a nuestros estudiantes en conjunto o en pequeños grupos, lo importante aquí es que cada quien se meta en su papel, que entienda la situación desde dicha posición y desde tal la analice, reflexione y que desarrolle acciones coherentes con ese rol. De esta manera se profundizarán las experiencias particulares de nuestros estudiantes. Como estrategia número 10 tenemos a los simulacros o simulaciones. Pueden ser virtuales o físicas y van de la mano con el punto anterior, pero en una situación y entorno controlados. Si bien el juego de roles permite mayor creatividad, en un simulacro es necesario ser más realistas.
y procurar la objetividad, el rigor necesarios. No está de más mencionar que el docente debe preparar la situación con sus herramientas y materiales correspondientes para que el simulacro sea estable y posea verosimilitud. Nuestra estrategia 11ª, los casos, que si bien son de alguna manera simulacros y los estudiantes deben meterse en el rol correspondiente, se caracterizan por abordar una situación real, verídica, algo que haya sucedido. Para desarrollar un caso, primero debe plantearse la situación a los estudiantes. Se les da información en forma de lecturas o videos, verídica y lo más completa posible, de forma tal que tengan un problema planteado, por lo menos un problema planteado. Tal vez no sea explícito, no necesita serlo, pero el problema estará allí. A raíz del mismo, deberán elaborar un informe o documento con su resolución del caso, explicando qué elementos consideraron para abordar el tema, para analizarlo, sus propuestas, sus objetivos y la respectiva solución con el plan de acción correspondiente. Todo esto sustentado, con el formato correspondiente. Valga mencionar que los casos podemos construirlos a partir de entrevistas, noticias, historias, crónicas, y que aún incluso es válido y debe admitirse de alguna manera que los estudiantes consulten fuentes externas en relación al caso que nosotros hayamos desarrollado. Aunque hoy por hoy hay un montón de casos que podemos conseguir directamente a través de internet, con las licencias correspondientes. Estrategia 12, foros virtuales o presenciales, fomentando el debate. Creo que no es necesario explicar mucho cómo funciona un foro, así que lo dejamos ahí. Estrategia 13, tertulias, que no es lo mismo que un foro. Estrategia 14, mesas redondas. 15, paneles. Técnica 16, modelos Moon de las Naciones Unidas. Número 17, lluvias de ideas o brainstorming, a raíz de lo cual los estudiantes pueden elaborar, individual o grupalmente o por equipos, mapas conceptuales, mapas sinópticos, redes semánticas, mapas mentales, cuadros comparativos, esquemas, diagramas de Venn, organigramas, diagramas de flujo. Aquí un paréntesis. Muchas de estas técnicas se parecen, pero en realidad son diferentes. Varía su estructura, su presentación, pero no solamente es un tema estético. Si varía el diseño, es porque varía lo que se busca transmitir. Cada cual cumple con una función diferente. Por lo cual yo recomiendo a los docentes que revisen, repasen para qué sirven estas herramientas. Y ese es otro punto. De hecho, muchas técnicas que van a encontrar en los libros y en distintas bibliografías en realidad son herramientas. El diagrama de Venn en sí no es una técnica didáctica. Venn no diseñó esos diagramas pensando en eso, pensando en la educación. No fue creado con esta finalidad. Pero la didáctica se sirve de estas herramientas externas porque su uso, el desarrollo y la aplicación de estas herramientas por parte de nuestros estudiantes coadyuva a su aprendizaje. Por lo cual yo estoy seguro, desde tu carrera, desde tu disciplina, deben haber un montón de herramientas que conoces que seguramente se pueden adaptar y utilizar como técnicas. Y en este sentido, también podemos elaborar, número 27, un árbol de problemas, que se divide en dos partes: las causas y los efectos, que hay que separar con una línea. Esto es bien gráfico, hay que dibujarlo, ilustrarlo. En el centro, el tronco, se redactará el problema central, el tópico más relevante. Las causas, que son las raíces, pueden a su vez tener otras causas, por lo cual estas raíces no deberían tener solo un nivel, se expanden. Y los efectos o problemas secundarios pueden derivar en otros, creando así nuestras ramas. Esto los estudiantes pueden hacerlo solos, individualmente, así como por equipos, en grupos. Pueden hacerlo en clase, pueden hacerlo en su casa, pueden presentarlo, exponerlo o solamente entregarlo. Y todo esto de hecho aplica también para las siguientes estrategias. Número 28, mapa de actores. Herramienta que ilustra a aquellos quienes nos rodean o rodean a la persona del caso, al producto, a la empresa, al personaje. Este mapa muestra muchas categorías de actores, con los nombres de estos en cada grupo, así como señala las relaciones y vínculos entre todos los participantes. El análisis Pestel, nuestra estrategia número 29, consiste en estudiar y analizar la situación política, económica, sociocultural, tecnológica, medioambiental y legal de nuestro entorno. Especialmente útil si se combina con casos. Nuestra 30ª estrategia, el famoso FODA,
que analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una persona, empresa, producto, etc., considerando elementos internos, fortalezas, debilidades, y externos, oportunidades y amenazas. Tiene 3 partes. Primero se enlistan estas variables, las fortalezas, las oportunidades, etc., en grupos separados. Luego se realiza una matriz, un cuadro, una tabla, donde se crucen o relacionen variables, viendo qué oportunidad puede ser aprovechada gracias a cierta fortaleza o qué oportunidad puede subsanar una de nuestras debilidades y demás. Y en tercer lugar, se generará un plan de acción para cada par de variables que hayamos cruzado. La siguiente técnica es el análisis de bilateralidades, que se compone por 4 partes o variantes independientes. El análisis de antes versus después, pros versus contras, por qué sí versus por qué no, y qué pasaría si versus qué pasaría si no. Como estrategia número 35, podemos hacer que nuestros estudiantes creen, editen, critiquen o reflexionen respecto a una ilustración, sea un folleto, un cartel, una pancarta, viñetas, etc. La estrategia número 36 es similar, pero va orientada hacia fotografías. 37 pueden ser dibujos o pinturas, manuales, ya no ilustraciones digitales. Para la estrategia 38 mencionaremos a la elaboración de audios, podcasts, grabaciones, música, sonido. Y como técnica 39 tenemos al video, en todas sus variantes, formatos y demás. Que ojo, los videos no se hacen así nomás. Se necesita un guión y hay que considerar la postproducción, efectos, transiciones, el sonido, la iluminación y un montón de detalles más que podrán tener mayor o menor relevancia según qué querramos enseñar. Si nuestra asignatura no tiene nada que ver con producción de videos, no deberíamos darle tanta relevancia a ello, sino más bien deberíamos centrarnos en el fondo, el contenido. Pero si utilizamos el video como técnica para desarrollar conocimientos de encuadre, composición de imagen o creatividad, eso es otra cosa. Ahí la forma importa mucho. Lo propio, el video puede criticarse, crearse, analizarse. Pueden hacerse muchas cosas con esta herramienta. No solamente se utiliza en tanto grabar o visualizar. Finalmente, estrategias 40 a las 50. El resumen, sinopsis, sumario, la síntesis, el informe, la reseña, el ensayo, el artículo, la crónica y la monografía. Y la tesina. Cada cual con mayor complejidad que la anterior. No son lo mismo, no tienen la misma función ni el mismo contenido, ni se elaboran de la misma manera. Así que, según qué sea lo que querramos enseñar, podemos utilizar una u otra opción. Y de hecho hay muchas más estrategias, muchas más técnicas que se pueden utilizar. Lo importante es principalmente eso, ver qué queremos enseñar y en base al qué elegir el cómo, de forma tal que nuestras clases sean efectivamente didácticas. Espero que esta clase te haya brindado varias ideas, que tengas un panorama más completo de qué estrategias didácticas existen, qué técnicas, qué herramientas puedes utilizar para mejorar tus clases. Algunos de estos elementos quedaron a grandes rasgos, lo sé. Si tienes dudas puedes dejarme un comentario, pero te invito también a que puedas contribuir a otros docentes que miran estos videos. Si se te ocurren más estrategias, menciónalas. Si gustas puedes complementar o expandir, detallar alguna de las estrategias que hemos mencionado aquí. Si tienes alguna estrategia interesante, diferente que puedas contar en base a tu experiencia, bienvenido. Y si conoces a algún otro docente o alguien a quien crees que este contenido le vendría bien, por favor compártelo. Así pues, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.